Aló, bienvenidos a este espacio que es políticamente incorrecto. Nos quedamos en Zaffaroni, ¿no? Sí, en la parte del informe del Panel Report en español, por el cual él tuvo una opinión favorable para ser juez de la Corte Interamericana, siempre lanzando últimamente sentencias a favor de los negocios de George Soros. Bueno, el informe decía que se discutió exhaustivamente sobre sus finanzas personales y su conducta ética, pero el informe nunca mencionaba nada sobre este tema de finanzas personales o conducta ética. El informe no mencionaba absolutamente nada, ¿no? Y tuvimos que entrar en las noticias para darnos cuenta, pues, que se trataba de que las propiedades inmuebles de Zaffaroni eran usadas como prostíbulos. Y uno de sus administradores se autoinculpó, Zaffaroni lo inculpó, pagó su multa, nadie preguntó más, no pasó nada, y la segunda administradora del sexto inmueble terminó muerta en un extraño accidente automovilístico por un camión que se le cruzó. Era la testigo. Porque este escándalo iba a esclavitud sexual, trata de blancas, como le dicen. Hasta había una estrella porno que trabajaba. Bueno, no todos eran esclavos, ¿no? Y eso es lo que encontraron, ¿no? Encontraron eso, Zaffaroni hablando en foros nacionales, apoyados por George Soros a través de su ONG a favor de la legalización de la marihuana, que es un negocio de Soros también. Como juez supremo, descriminalizando algunos aspectos de este consumo de la marihuana. Y tenemos eso de Zaffaroni, ¿no? O sea, es la parte que se dice finanzas personales y conducta ética, ¿no? Que no se ha desarrollado el informe, el Panel Report, no lo han desarrollado ahí, pero que aquí te lo hemos explicado completamente, ¿no? También puedes colocar en internet Zaffaroni, prostitución, trata de blancas, y te va a salir infinidad de notas de periódicos, ¿no? De periódicos de esa zona, ¿no? Bueno, nos seguimos basando en el informe final del panel independiente para la elección de comisionados y jueces interamericanos. Ese es el documento base a partir del cual estamos trabajando. Este documento es el 2 de junio del año 2015. Bueno, 2015, y ahí es donde aparece que se trata de dar un fallo favorable a Zaffaroni y se tapan algunas cositas, que son las cositas que hemos visto en el capítulo anterior, de aquí, de nuestro canal, políticamente incorrecto. Ahora vamos a hablar del otro punto, el punto sobre el tema de los derechos humanos, el sistema interamericano y cómo Zaffaroni se desarrolla como juez. Empecemos. El informe dice que el candidato es un profesor de Derecho Penal reconocido internacionalmente, ¿sí? Y, bueno, tiene una extensa producción escrita en dicha área. Su actuación en la Corte Suprema de Argentina, de la que se jubiló recientemente, demuestra sus conocimientos de Derecho General, Penal y Derechos Humanos. En la mayor parte de los casos ha votado en consonancia con la mayoría de la Corte Suprema. Ojo, siempre ha estado en consonancia, siendo uno de los jueces que declararon la inconstitucionalidad de dos leyes de impunidad, ley de obediencia debida y ley de punto final, decisión que permitió la investigación de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura. Entre otros, este pronunciamiento de la Corte Suprema allanó el camino para el juicio y condena en el caso Simón, siguiendo la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos versus Perú. En dicha sentencia, Zaffaroni resaltó que no era necesario buscar otras razones para justificar la misma, más allá del hecho de que las leyes internacionales de derechos humanos forman un solo cuerpo con la legislación nacional, según el artículo 75 de la Constitución Argentina, y que el derecho internacional de los derechos humanos había dejado sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final. Y dice, constantemente ha aplicado la Convención Internacional sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos en todas sus sentencias, ¿no? Te lo voy a explicar. ¿Qué hace Zaffaroni?
Zaffaroni no aplica en sí la Constitución de Argentina. No aplica las normas constitucionales básicas de la Constitución argentina. Lo que aplica son las normas internacionales y las pone por encima de las leyes, sin el tamiz de la Constitución. Eso es lo que hace Zaffaroni. Zaffaroni no observa la propia Constitución argentina. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O sea, la Constitución argentina en Zaffaroni está pintada. Es por eso que actualmente ellos están con la Corte Interamericana de Derechos Humanos están con una teoría por la cual la Corte va a crear el nuevo derecho constitucional latinoamericano. Es un derecho constitucional de ellos, ¿no? Y nos va a imponer a nosotros ese derecho constitucional latinoamericano. Y nosotros formalmente lo vamos a aceptar. Así como quieren que formalmente aceptemos esa tontería sobre matrimonio gay, transgéneros y tanta cosa. Que en realidad no tiene ni sustento ni científico ni legal. Simplemente es una invención de ellos, de lo que la ley no dice. De la Convención Interamericana tampoco dice. Es una invención de ellos. Entonces, ¿él qué hace? Se salta sobre la Constitución y las leyes internacionales y las sentencias internacionales, de organismos internacionales, él agarra y los coloca como si tuvieran preeminencia sobre las leyes, sin usar el tamiz de la constitución política del lugar. O sea, las constituciones están pintadas para estas personas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que prima son las normas que ellos y sus amiguitos de la ONU, del Tribunal Europeo, de todos ellos, están empezando a dar. Eso es lo que prima. La constitución no sirve para esta gente. Por eso usó el artículo 75 de la Constitución Argentina. El artículo 75 de la Constitución Argentina dice que los tratados internacionales priman sobre la Constitución. Sí, son internacionales, priman sobre la Constitución, ¿no? O sea, no es como nuestra legislación que dice que los tratados internacionales son parte del ordenamiento nacional, pero siempre la Constitución está arriba. Eso es lo que dice nuestro sistema peruano. La Constitución está arriba y los tratados internacionales son parte del ordenamiento interno. Son parte. En cambio, en la Constitución argentina, los tratados internacionales son parte del ordenamiento externo, fuera del país, y priman sobre todo lo que está aquí en su país, Argentina. Allá en Argentina, su país. Acá no, no están fuera del ordenamiento los tratados internacionales, sino están dentro y la Constitución tiene que armonizarse con ellos, ¿no? Siempre viendo la Constitución. Allá no, allá te puedes hacer un puentito con la Constitución, puentear la Constitución, ¡pam! Y con tus normas internacionales te bajas las leyes. Esa es la mentalidad de Zaffaroni. Por eso están haciendo esto de la corte, de matrimonio gay, transgénero, todo eso, porque ellos están pasando por encima de las constituciones, no les interesa. Ellos con sus normas modifican toda la legislación interna. Eso es lo que ellos creen. Y tienen a sus personas, Duberly, varios funcionarios, el presidente, jueces, que van a hacer eso y se van a pasar por encima de la Constitución. Ya tienen a su gente ya metido en todos los países. ¿Por qué? Porque todos quieren un trabajito aquí, no quieren cerrarse puertas. Quieren una chambita una vez que salgan de jueces, una vez que salgan de magistrados del Tribunal Constitucional, quieren una chambita. Así como lo que hizo en su momento Zaffaroni y le digo, quieren su chambita. Hazle la barba a la Corte, hazle la barba a todos esos organismos supranacionales, ¿no? Si haces el suficiente espectáculo, escándalo mediático, ¿no? Como hemos visto en el anterior capítulo de Zaffaroni, si haces todo ese escándalo y sales bien, ¿no? Te van a tomar en cuenta, ¿no? Estás en la onda, estás en la pantalla, eres la personalidad, te van a tomar en cuenta, y si piensas y actúas como ellos quieren, esta gente de arriba, estás adentro y sigues vigente. Eso es lo que ha pasado acá. Eso es lo que explica, ¿no? El derecho internacional había dejado sin efecto las leyes internas. No es la Constitución en sí, ayudada por estos, no, solo el derecho internacional, dice. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Zaffaroni está en esa línea, ¿no? Ir contra todas o sea, hacerse la vista gorda con las constituciones de todos los países, ponerles en un segundo lugar la constitución de todos los países y hacer que las leyes, que las pseudo leyes que están creando en la Corte Interamericana primen sobre todos los países. Estas pseudo leyes, ellos lo ven, lo que Zaffaroni y todos ellos están haciendo ahí con la Corte Interamericana, un nido de rojos, un nido de caviares.
esas sentencias, esas órdenes, esos mandatos, son la materia prima del nuevo derecho constitucional peruano. Perdón, constitucional latinoamericano, de todo este bloque del sur. ¿Por qué? Porque la OEA, UNASUR, Mercosur, nada de eso les ha funcionado. Y ellos quieren, como no les ha funcionado, ellos quieren unir a todos. Y lo van a hacer ahora a través de esta corte. Van a ningunear las constituciones y ellos van a decir que ellos van a crear la materia prima de estas constituciones. De esta nueva constitución que va a regir para todos. Ellos la van a crear. Ellos mismos lo dicen, hablan de la constitucionalización del derecho latinoamericano. Y ahí hablan de esa tesis que le estoy exponiendo. Ellos mismos lo exponen en sus congresos y todo eso. Ellos mismos. Solo que esto no se habla mucho, no se dice mucho porque todavía no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Cuando ya no puedes reaccionar. Allí es el momento. Entonces, ¿qué tenemos de Zaffaroni? Un historial de muchos años dedicado al desarrollo de la ley de derechos humanos en Argentina. ¿Qué más? Fue miembro del órgano constituyente que votó en el 94 a favor de la inclusión de todos los tratados de derechos humanos en la Constitución de la República Argentina. Entonces, ¿qué más tenemos de él? ¿No? Ha trabajado en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y del Tratamiento del Delincuente. Ha sido jefe del Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo. ¿No? Ha sido jefe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Argentina. O sea la nueva, tú sabes, ¿no? Los migrantes y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el tema de Zaffaroni, ¿no? O sea, que está bien informado sobre el sistema interamericano, la labor que están haciendo, ¿no? O sea, la hoja de ruta. Con eso, él sabe cuál es la hoja de ruta que se va a hacer en el sistema. Todo eso, es su hoja de ruta. Él ya está consciente, sabe que hay que hacerlo, sabe qué hay que hacer y por eso a él lo toman en cuenta. Entonces tenemos este temita sobre Zaffaroni, ¿no? O sea, es una persona que siempre acepta todo lo que dice la Corte Interamericana, pero no cuestiona nada de la Corte Interamericana. No cuestiona nada. Ahora, él no cuestiona la Corte. Él acepta la hoja de ruta de la Corte. Por eso, este tema del matrimonio gay y todo eso está dentro de la hoja de ruta. Y este era su momento. En verdad su momento era mucho antes, pero no había cómo. Así que crearon el temita de que, ¿por qué mejor tú no creas la ocasión? Mándame una consulta para yo aprovechar y meter este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no había casos sobre el tema. No habían elevado juicios, denuncias sobre ese tema del matrimonio gay y eso no había subido. Y como no tenían casos, ¿sabes qué? ¿Por qué no me mandas una consulta sobre este tema? Yo ya tengo acá tenemos la respuesta acá. Pero no tenemos, o sea, ellos tenían la respuesta, pero no tenían la pregunta. ¿Por qué? Porque no habían subido juicios sobre ese problema, pues. Entonces, ¿qué hace Costa Rica? Estos LGTBitas de Costa Rica agarran y dicen, ya, yo te mando la consulta y ya tienes un pretexto para de una vez desempolvar esa respuesta que la tienes hace tiempo, esperando un juicio de tal magnitud y ya lo podemos lanzar. Así es como funciona. ¿Tú crees que esa consulta fue por gusto? ¿O fue porque había una alta necesidad nacional? ¿Un interés nacional generalizado para eso? No, era porque necesitaban lanzarlo de una vez eso. Estaban muy atrasados. Es parte de la hoja de ruta con la que ahora está Zaffaroni y casi todos los de la corte. Vamos a terminar con una frase célebre de Zaffaroni, porque su respuesta, una respuesta que consiste en una pregunta sobre los desafíos que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos. ¿No? Él dice esto, abra comillas: el sistema interamericano debe reforzarse, en otras palabras, ser imperativo,
ser un sistema mandón. En otras palabras está diciendo eso, que tiene que ser mandón, tiene que mandarnos, ¿no? Vamos a ver, el sistema interamericano debe reforzarse. El mayor desafío es convencer a los diferentes gobiernos de su necesidad, aunque se sientan ocasionalmente molestos por algunas decisiones. Creo que se trata de un trabajo diplomático que habrá que llevar a cabo, además del específicamente jurisdiccional. Hay que mantener firmeza con diplomacia, reforzar la convicción de que el sistema es imprescindible y seguir impulsando la realización de los derechos humanos, o sea, que el ser, entre comillas, apostrofado, perdón, que el ser se vaya aproximando cada vez más al deber ser. Creo que ciertas causas no pueden resolverse con una simple sentencia, sino que requieren procedimientos que queden abiertos por un tiempo, con compromisos y controles e informes de avance. Con esto ya Zaffaroni te lo explica todo, ¿no? Él habla que debe reforzarse, o sea, que tiene que tener más fuerza. Por eso están emitiendo estas opiniones que son órdenes. Están ordenando, emitiendo opiniones. Esto de lo que quieren que haya matrimonio gay el documento es una opinión consultiva. Y la opinión consultiva está ordenando. ¿Cuándo tú has visto que te ordenen opinando? Ya, yo opino tal cosa y tú tienes que acatarlo, porque está opinando, tú lo tomas en realidad como si, o sea, no es una opinión, es un mandato, es una orden. Y nadie les ha dado a ellos atribuciones para que sea una orden, para que ordenen. Ellos simplemente son son organismo consultivo, no son un organismo con un poder coercitivo, no lo tienen. No tienen coercio. Pues pero él dice, debe reforzarse, ¿no? O sea, tener más fuerza para que la gente cumpla lo que ellos dicen, ¿no? O sea, son un supratribunal. Nadie ha hecho que esto sea un supratribunal. La misma convención dice que no lo es. ¿No? Lo que ellos dicen, entonces, ¿cómo agarran? ¿No? Porque el juez te dice algo, lo tienes que acatar, ¿no? Ya, pero ellos no es así. Ellos dicen que el Estado se está obligando a la convención. Y ellos van a decir qué dice la convención, aun cuando la convención no lo diga. Porque ellos dicen lo que la convención dice sin decirlo expresamente. O sea, lo que les parece que dice la convención. Si la convención tú literalmente lo ves y dices sí, ellos dicen que no. O ellos dicen que significa más cosas todavía. ¿No? Entonces, ellos van a decir, o sea, en otras palabras, están mandando, sin tener la autoridad para ello. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Que hay que convencer a los gobiernos de su necesidad. ¿Qué es necesario esa corte? ¿No? No es necesario. ¿No? O sea, no es necesario, ¿no? Habla de un trabajo diplomático, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer lobbies, la comisión con los caviares, con los rojos, ahí, hacer lobbies y poco a poco meterse. Es eso, ¿no? O sea, es un trabajo diplomático, ¿no? O sea, el tribunal hace esto de cambiar el fallo de una sentencia, primero dice sí, después dice no, lo cambia, le cambia el fallo de un magistrado ya viejito, ¿no? Y ellos lo defienden, ¿no? Todavía ordenan, ¿no? Ordeno que el Congreso no vea ese caso, por ahora. Ordeno que, o sea, ¿quiénes son ellos para ordenar eso? ¿No? ¿Por qué? Porque están haciendo diplomacia con la Corte, el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Ahí hay otra cosa ya, ¿no? Dice que hay que mantener la firmeza con la diplomacia, ¿no? O sea, que ellos no tienen por qué tener firmeza, o sea, no están ordenando nada, no son mandones, no son ningún organismo estatal que mande y ordene. Dice que hay que reforzar la convicción de que el sistema es imprescindible, dice Zaffaroni. No es imprescindible, es prescindible. Le sale uno de la corte y no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada. ¿No? Convicción de que el sistema es imprescindible. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde saca que es imprescindible? Si ellos, más bien, cuando tú revisas los informes de la Corte Interamericana y de su gente y sus simposios, sus congresitos que hacen, ellos tratan de hacer ver que la Constitución de mi país es prescindible y ellos son imprescindibles. O sea, ¿qué les pasa? O sea, la soberanía de mi pueblo es prescindible y ellos sí son imprescindibles, ellos sí no pueden faltar, pero sí
te puedes pasar por encima de la soberanía de cada país, ¿no? Tiene que acomodarse a lo que ellos digan. No, y a eso le llaman la palabrita de derechos humanos, ¿no? Que en verdad no son derechos humanos, ¿no? No son derechos humanos, sino que con esa palabrita es su caballito de batalla para hacer lo que se da la gana. En la realidad no es nada de eso, ¿no? O sea que el ser se vaya aproximando al debe ser, ¿no? O sea, la existencia de la corte, dice, ¿no? La existencia de la corte, que es el ser, se aproxima al deber ser. O sea, una corte con capacidad de ordenar a todo el mundo. Eso es lo que está diciendo Zaffaroni, ¿no? Creo que en ciertas causas no pueden resolverse con una simple sentencia, sino que tiene que haber compromisos, controles e informes de avance. O sea, ellos van a fiscalizar a los estados, ¿no? O sea, van a fiscalizar a los estados y decirles lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, prácticamente es ir contra la soberanía de los países, ¿no? Justamente por eso han puesto a Zaffaroni ahí, porque Zaffaroni está de acuerdo con esta línea que es antisoberanista de los estados y por casualidad siempre a favor de los intereses de George Soros, que también financia parte de la corte interamericana, porque está quebrada la corte interamericana. La Unión Europea, creo, o la ONU le han dado plata para que se pueda mantener, porque ya está quebrada. Ahora, ¿qué sucede? Hay gente que lo va a financiar y esa gente es la que va a mandar. ¿Quién manda? El que pone la plata. ¿Ya? Por eso está haciendo esto la corte. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Dale like. Recuerda, esto fue Políticamente Incorrecto. Suscríbete a nuestro canal. Saludos.